Muchas veces decimos que si la cantidad de muertes que se generan en el tránsito se generaran por una enfermedad X, sería un escándalo, ¿no? Imaginemos que ingresa una epidemia a nuestro país y muere la cantidad de gente que muere todos los años por accidente de tránsito por otra razón. Obviamente que caerían ministros y no se hablaría de otra cosa. Con el tránsito pasa algo como que se va disimulando de a poco eso de las muertes, a pesar de que en los últimos años se ha trabajado mucho en este sentido para generar conciencia. Estamos con Fernando Camarota, ex piloto de automovilismo. Hoy tiene una empresa que se llama SEPA Safe Drive, que se dedica justamente a asesorar a otras compañías como grandes multinacionales o empresas que tienen flotas de autos, de camiones, para justamente reducir los riesgos en el tránsito. ¿Cómo anda, Camarota? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Yo decía que las muertes en el tránsito en Uruguay todavía no se dimensionan como lo que realmente son. ¿Qué han hecho otros países? Usted que conoce y trabaja en otros países para concientizar sobre este fenómeno. Hay experiencias varias. Nosotros normalmente tomamos el modelo español. España, antes de ingresar a la Unión Europea, tenía índices, yo diría, tan graves o peores a los que tenemos hoy en día en Uruguay. Y, digamos, como parte de ese ingreso a la Unión Europea, se comprometieron a que en determinado lapso iban a revertir esa situación y lo lograron, ¿verdad? Hoy España... ¿Lo lograron? Sí. Hoy tienen por debajo de la tercera parte de fatalidades de las que tenemos en nuestro país. Y hablo de España porque al ser hispanos, nosotros, sí, claro, yo creo que es comparable porque hay, digamos, una herencia de la cultura. Hay una matriz común. Exacto, claro. Exacto. O sea, que podríamos compararnos con Suecia o con Noruega o con Alemania, pero bueno, son culturas diferentes. Y además de eso, infraestructuras diferentes y, en fin, una serie de cosas que con España somos más parecidos, ¿verdad? Claro. Entonces, España lo logró. España lo que hizo fue, bueno, en primer lugar legislar, una legislación muy clara, yo diría dura también, dura en cuanto a la fiscalización, una gran campaña de comunicación, anunciándole a la población los cambios que se venían, promoviendo bien las leyes aprobadas. Obviamente se trabajó en educación a todos los niveles de la enseñanza, desde los niños, donde los niños comienzan a oír hablar y a estudiar y a analizar lo que es la seguridad vial y a entenderla. El niño comienza siendo pasajero, pasa a ser peatón, después pasa a ser ciclista y así va, ¿verdad? Entonces, ir creando esa conciencia. Nosotros le llamamos cultura de la prevención, o sea, cambiar esa cultura fatalista de atribuirle al destino o a la mala suerte el verse involucrado en un siniestro, por lo que llamamos cultura de la prevención, claro, ¿verdad? Se puede prevenir, y si se puede prevenir, no es un accidente. Y luego de esa, digamos, campaña de comunicación y cubriendo a todos los niveles de la enseñanza y la educación, se legisló en varias cosas. O sea, es obligatorio ir a una escuela de conducción. Las escuelas de conducción tienen que estar certificadas con un programa teórico que hay que cumplir y con determinada cantidad de clases prácticas que hay que cumplir, con evaluaciones antes de ser presentados a examen. Y después viene la fiscalización, con una fiscalización muy dura. En cuanto a los conductores que ya tenían licencia, se los recertifica. Después de determinada edad tienen que pasar por una recertificación. Es un curso de refresco, pero donde realmente, y ese es un tema que aquí nos pasa, nosotros hemos hecho algunas muestras, los resultados son clarísimos. En 4.500 personas que entraron a una herramienta online que tenemos, que es un driver assessment, es un test de conocimiento. Tenemos 3 módulos, uno es sobre la ordenanza, sí, otro es sobre, digamos, seguridad vial y conceptos de prevención. Y el 60% de los que entraron, conductores con libreta habilitante, fracasaron en más del 30% de las preguntas sobre personas que ya están conduciendo, que ya tienen su libreta habilitada. Claro. Lo cual demuestra que hay poco conocimiento de las personas que andan en la calle. Claro, hay poco conocimiento de la ordenanza. Y entre ellos, la muestra, reitero, fue una muestra importante, y donde había conductores profesionales, conductores no profesionales. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Usted participó la semana pasada en una actividad organizada por MP
el MP Update, donde planteó una cosa que me pareció interesante y cuando decía que hay que generar una cultura, como se hizo, por ejemplo, en el caso del cigarrillo en Uruguay, donde hubo un cambio que es muy notable, porque uno ahora se acostumbró, pero si lo piensa hace 10 años, era muy raro que una persona no fumara en un lugar cerrado, incluso que se generara esa presión social que hay hacia el fumador, ¿no? Leandro, hace 20 años, en algunas notas, nosotros llevamos 27 años en esto, hace 20 años o 22 años fumábamos en un estudio. Ahora estaría fumando. Sí, Sí, o sea, sí, había padres que fumaban en el cuarto cuando su mujer cuando estaba con su hijo recién parido. exactamente, o en las salas de espera de los sanatorios, hospitales. Claro, Sí, ha habido un cambio. Yo lo tomo como ejemplo porque creo que es una de las cosas importantes que en el área de la salud se han asentado, ¿verdad? Claro. Y mi enfoque es que si se pudo con el tabaquismo y con el tabaco, si se cambió la mentalidad de las personas. Yo lo que digo es, si tú hoy en un restaurante o en un lugar cerrado prendes un cigarrillo, no es que el dueño del restaurante te va a reprobar todo el resto de las personas que están. Una conciencia social, digamos, sobre el tema. Y eso no pasa con el tránsito. Nosotros vemos a diario que eso no pasa. ¿Y eso cómo se genera? Bueno, notoriamente en el caso del cigarro, lo que usted decía de España, ¿no? Las penas se aplican y son... Sí, pero yo creo que hubo una voluntad política de lo que sería, si lo comparamos con las empresas, porque nosotros tenemos esa situación en las empresas. Hay empresas, nosotros trabajamos con flotas muy grandes, hay empresas farmacéuticas que aplican nuestro programa y son muy exitosas, y hay otras empresas de la misma, del mismo tamaño, de la misma composición y demás, y el programa en esta otra no funciona. Y no funciona porque la gestión es mala o porque no hay un compromiso de la alta gerencia. En el caso del cigarrillo, para mí es obvio que acá lo que hubo fue una voluntad política, además quien llevó adelante eso fue el presidente de la República. Claro, con mucho liderazgo, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que lo mismo deberíamos hacer con el tránsito, ¿no? Y obviamente la legislación adecuada, que la tenemos, o sea, nosotros hoy tenemos buena... Yo quiero destacar el trabajo que viene haciendo UNACEP. Y creo que la mejor noticia que hemos tenido en esta materia es la aprobación de la ley de tránsito y la creación de la UNACEP. Claro. La UNACEP trabaja mucho y bien, y se han logrado ya muchas cosas. Ahora, yo creo que hay mucho por hacer, empezando por dotar a la UNACEP de los presupuestos adecuados, ¿verdad? Es difícil desarrollar políticas públicas sin presupuesto, ¿no? Exacto, y ahí es donde yo hablo de la voluntad política, o sea, tendría que ser encarado de la misma manera. En cuanto a las campañas de comunicación, se hacen cosas, ¿verdad? Hay desde algunos entes públicos o empresas que de alguna manera están vinculados, empresas petroleras, empresas de seguros, estatales y privadas. Ahora, lo que yo no veo es que haya una coordinación de esa campaña. Tú fíjate lo que está invirtiendo el Estado en estos días para hacer, digamos, publicidad estatal, ¿verdad? Y bueno, yo digo, si buena parte de eso, o la mitad de lo que se está invirtiendo hoy en todos los medios, tal vez es un año de elecciones, bueno, ¿verdad? Si se pudiera aplicar para una campaña organizada, para lo que sería, digamos, la comunicación, yo creo que ya habría un cambio. Sí. Y después, por supuesto, o sea, hay que fiscalizar, y fiscalizar, en mi opinión, con mucha más dureza de la que se hace hoy. Hoy tenemos un porcentaje elevadísimo de los conductores de ciclomotores y motos que no tienen licencia. Basta salir a la calle y ver la cantidad de motociclistas que todavía hoy siguen sin casco, sin el chaleco. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado, pero todavía tenemos un problema serio allí. ¿Serio? Y no se fiscaliza, digamos, con la en algunos departamentos sí, o sea, a ver, por ejemplo, Montevideo, un ejemplo, digamos, los inspectores de tránsito de Montevideo están circulando permanentemente con sus motos. Hay estudios hechos, hay cifras comprobadas, reales. Sin embargo, por ejemplo, la caminera está parada en un repecho. Bueno, pero normalmente uno ya sabe, dependiendo de la ruta que usa, sabe por dónde están. Entonces, hay cosas como para hacer. Y reitero, no porque lo pensemos nosotros en CEPA, porque es lo que han hecho otros países que han obtenido resultados. O sea, en España el hecho de poner a circular a las patrullas de los caminos, ya cambió. 9% de reducción en fatalidades. Solo con esa medida. Una medida simple.
Sí, Policía Caminera le va a decir que necesita más presupuesto porque se gasta sin mucho duda, más combustible. sin duda, yo tengo certeza Claro. que la dirección de Policía Caminera, lo que yo estoy diciendo, lo sabe, Claro. y a lo mejor no tienen los medios para hacerlo. Por eso yo hablo de voluntad política y dotar ahí. de los presupuestos adecuados. Ahora, tú lo decías al comienzo, ¿verdad? Si tenemos un muerto cada 15 horas, y estas son cifras oficiales de una UNACEP de los primeros 6 meses, ¿no? Si tenemos 15.000 heridos de distinta entidad por año. Es un tema, ¿no? Sí, además para un Estado ese número de muertes y de heridos, muchos de los cuales después no pueden trabajar, ¿no? Más allá de que no queda simpático, en plata es mucho dinero. Y hay un estudio del contador Garat que fue presentado en un simposio de la Academia Nacional de Medicina y que yo tomo esas cifras. La estimación es de 1.200 millones de dólares anuales. Si tomamos en cuenta que la exportación de carne en el mismo año, hablo del 2012, fue de 1.400 millones de dólares, fíjate el impacto que tiene en la economía. Claro. Usted a nivel empresarial, como decíamos al principio, asesora empresas que tienen flotas grandes. Obviamente, me imagino que debe ser más fácil porque ahí es un ambiente reducido, donde los choferes son contratados. Pero ¿cómo se hace para determinados colectivos, digamos, mejorar los índices? Nosotros trabajamos con flotas de todo tipo. Trabajamos en la región en 23 o 24 países. Tenemos una base, la empresa es uruguaya, que nació acá, pero la base más grande es la de Brasil. Tenemos una operación completa en Brasil, otra en Colombia, otra en México, otra en Chile. Y desde estas 5 bases atendemos 23 países de la región. Trabajamos con clientes corporativos y tienen todo tipo de flotas. Acá, yo diría, las flotas más importantes que manejamos o con las que trabajamos en Uruguay son los proveedores de UPM, los transportistas, Montes del Plata. Claro. Y estamos hablando de 800, 900 conductores, ¿verdad? En México tenemos una panificadora que tiene 52.000 camiones. Sí, claro. O una distribuidora de bebidas, están ambas presentes en Uruguay, que tiene 22.000 conductores. Entonces, tenemos todo tipo de flotas, desde flotas que son 2 o 3 vehículos hasta esas cantidades. Obviamente que los programas son diferentes. Nosotros lo que hacemos es desarrollamos, implementamos y a veces gestionamos, o por lo menos ayudamos a gestionar un programa integral, que tiene algunos pilares y que básicamente son, en primer lugar, lo que llamamos el compromiso de la alta gerencia. Tiene que haber en la empresa la voluntad claramente establecida por la más alta gerencia, de que se va a comenzar o se va a aplicar un programa de prevención y que se buscan resultados y los resultados se miden, se bajan. Lo que usted dice que se debería hacer a nivel país. Exacto. Un compromiso político de la empresa. Claro, es copiar el modelo. El segundo pilar es tener un equipo, dependiendo obviamente del tamaño de la empresa, pero un equipo yo diría, nosotros decimos cross-function, sería polifuncional. ¿Por qué? Porque en una empresa hay obviamente alguien que es responsable por la seguridad, ¿verdad? Y el medio ambiente, hay alguien que es responsabilidad de la flota, si la empresa tiene una flota, está recursos humanos que tiene que ver con los conductores, pero lo más importante de esto es el recurso humano, sin duda, ¿verdad? Es con quien se puede trabajar, con quien se puede cambiar una cultura y además a quien se le pueden prevenir fatalidades o lesiones. Obviamente que tiene que estar el departamento de finanzas involucrado, porque estos programas salen dinero y hay que hacer la inversión primero para lograr reducir. Resultados que después implican una reducción de gastos. Muchísimo. Se financian solos los programas y está certificado. Nosotros tenemos con un laboratorio en la región, empezamos en el año 97 a trabajar con ellos. Y del 97 a la fecha, por la reducción de la siniestralidad, habiendo aumentado además la flota, el ahorro supera los 20 millones de dólares desde el 97 hasta el 2013. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Educando a los choferes? Sí, por supuesto, tiene que haber entonces ese compromiso que mencionaba, un equipo que es el que gestiona internamente, que tiene que ser integrado por quienes de alguna manera tienen relación con el tema, una política clara, ¿no? Una buena comunicación interna y después capacitaciones, ¿no? Y finalmente hay que medir y hay que premiar a aquel que obtiene y logra los objetivos planteados y de alguna manera castigar a aquel que no los logra, sobre todo cuando es un tema de comportamiento. Nosotros hablamos siempre de trilogías, ¿no? Y bueno, en el tema de la conducción
la trilogía que nos gusta mencionar y donde trabajamos mucho es conocimiento, habilidades y comportamiento. Las tres son corregibles, digamos. La más difícil es el comportamiento. El conocimiento, si tú no lo tenés, te lo podemos dar. Exacto. Nosotros o cualquier otra empresa que trabaje en el rubro. Hoy, digamos, en la web conseguís buena información y podés capacitarte. Habilidades es un tema de practicarlo, o sea, explicar cuáles son las técnicas y después practicarlas para poderlas poner en práctica. El tema es el comportamiento. Nosotros tenemos conductores que salvan con 100 sobre 100 los tests de conocimiento, que cuando hacen las pruebas prácticas realmente demuestran tener muy buenas habilidades, y sin embargo son los que están más involucrados en siniestros, o quienes tienen más multas. Entonces ahí hay claramente un tema de comportamiento. Y cambiar comportamiento se puede, pero no es sencillo y lleva tiempo. Es como cambiar la cultura, o sea, como... Porque esos modelos son trasladables a una sociedad. Sin dudas. Sin dudas, y si comparamos cuando hablamos de la alta gerencia, bueno, en un país es la presidencia o el Poder Ejecutivo, la presidencia de la República, y los ministerios que tienen, o que están, en este caso tenemos la UNACEP. Eso es algo, eso es un modelo que ha venido también, digamos, imponiéndose en toda la región. Hoy casi todos los países tienen o una Agencia Nacional de Seguridad, o un Consejo Nacional de Seguridad Vial, o la unidad, la UNACEB es la CONACEB, o el CONAT, o la ANSEB en Argentina. O sea, es un modelo que se está aplicando por suerte. Y es la UNACEB quien debe realmente, dotada de los presupuestos adecuados, quien debe marcar las líneas. Equipos polifuncionales, por supuesto, tiene que estar involucradas las intendencias, tiene que estar involucrado el Ministerio del Interior a través de la Policía de Tránsito y la Policía Caminera. Claro, porque en este caso la UNACEB en Uruguay, por ejemplo, no puede aplicar multas, ¿no? Ni tiene una policía a su cargo que... No, yo tampoco creo que lo deba hacer, o sea, yo creo que lo que tienen es que, digamos, actuar de manera coordinada, y reitero, se viene logrando. Al principio hubo cierto rechazo, porque históricamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas manejaba determinado tipo de transporte, la fiscalización estaba repartida entre las intendencias, el Ministerio del Interior en Montevideo y la Caminera en el interior. En fin, yo creo que se viene trabajando bien, pero creo que falta mucho por hacer y que hay que avanzar. Y reitero, en mi opinión, hay que darle todo el apoyo a la UNACEB. Tiene buenos técnicos, se está trabajando bien. Tenemos hoy un observatorio que no teníamos antes, hoy tenemos cifras fidedignas y frescas. Claro. Las cifras estaban ahí, pero estaban sueltas. Sí, ahora se puede medir el efecto de una política. Exactamente, y además saber dónde están las prioridades para obtener resultados lo más rápido posible, ¿no? Camarón, te le agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable. Muchas gracias.